Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de su asignatura de Química General. Este día estaremos desarrollando el tema periodicidad de los elementos que corresponde a la unidad 2 de tabla periódica y periodicidad, que forma parte del programa de la asignatura. Veremos a continuación la temática que se cierna en torno a las variaciones en algunas propiedades físicas y químicas de los elementos, responsables de las propiedades atómicas que son función de la configuración electrónica y la ubicación de cada elemento en la tabla periódica. Algunas propiedades de los elementos varían regularmente en función de su configuración electrónica, esto es, de su posición en la tabla periódica. Por eso se denominan propiedades atómicas periódicas. Se representan a continuación algunas de las más importantes que se utilizan en química. El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más próximo o más cercano a él. Esta es una medida del tamaño del átomo y también puede definirse como la mitad de la distancia existente entre los centros de los átomos que están en contacto en un compuesto. En la diapositiva, al lado izquierdo, se muestra la medida del radio atómico, mientras que al lado derecho se observa la variación del radio atómico en los periodos y en los grupos que están presentes en la tabla periódica. El electrón o electrones ganados se colocan en los orbitales vacíos, transformándose el átomo en un anión o ion negativo. La ganancia de electrones por un átomo no metálico aislado es acompañada por un aumento en el tamaño. Por ejemplo, los halógenos situados en el grupo 7A o 17 presentan una configuración electrónica en su último nivel, igual a NS2, NP5. Por tanto, pueden acercar un electrón a su último nivel para adquirir la configuración electrónica del gas noble, que por hecho sería NS2, NP6, con lo que el átomo gana estabilidad y se transforma en un anión, o sea, un ion con carga negativa. Generalmente se pierden electrones de valencia y el elemento se transforma en un catión. La pérdida de electrones por un átomo metálico aislado implica una disminución de su tamaño. Por ejemplo, los metales alcalino-térreos del grupo 2A representan o presentan una configuración electrónica en su último nivel igual a NS2. Cuando pierden estos dos electrones externos, adquieren la configuración electrónica del gas noble que les precede en la tabla periódica, aumentando su estabilidad y transformándose en un catión en el caso del grupo 2 con dos cargas positivas, como por ejemplo magnesio 2, calcio 2, bario 2 y etcétera, refiriéndonos a ese grupo. En la diapositiva a la izquierda se muestra la formación de un ion positivo o catión de menor tamaño que el átomo del cual precede. La formación del ion negativo o anión de mayor tamaño del átomo del cual precede. Además, al lado derecho de la diapositiva se observa la variación del radio iónico en los grupos y periodos de la tabla periódica.
La facilidad con la que se pueden separar un electrón de un átomo se mide por su energía de ionalización, que se define como la energía mínima necesaria que permite separar un electrón de un átomo en fase gaseosa. La primera energía de ionización es la que se requiere para arrancar el electrón más débil, unido al átomo neutro en su estado gaseoso. La segunda energía de ionización va a corresponder a la ionización del catión resultante y así sucesivamente. En la diapositiva se observa que la energía de ionización varía sistemáticamente a lo largo de la tabla periódica. En general, la energía de ionización aumenta a lo largo de un periodo y disminuye al descender en un grupo en la tabla periódica. Las energías de ionización también se pueden correlacionar con el radio iónico, de manera que los elementos que tienen pequeños radios atómicos generalmente poseen elevadas energías de ionización debido a que por la corta distancia entre el núcleo y los electrones externos existen fuerte atracción electrostática entre el núcleo y la corteza de los electrones. En la tabla periódica, la afinidad electrónica, delta E, se incrementa de izquierda a derecha en los períodos y de abajo hacia arriba en los grupos o familia. Los valores experimentales se expresan en kilojoules sobre mol y los cuales aparecen en algunas de las tablas periódicas que pueden encontrarse en la internet o en otros medios de donde pueda sacarse esta información. Se define la electronegatividad o n de un elemento como la capacidad relativa de un átomo de ese elemento para atraer electrones hacia sí, cuando forma parte de un enlace químico. La electronegatividad es muy importante porque mediante la diferencia de electronegatividad entre dos átomos combinados se puede predecir el tipo de enlace que se puede formar o que se va a adquirir en esta formación. En la diapositiva se observa la variación de la electronegatividad en la tabla periódica, por supuesto, aumentando de izquierda a derecha en los periodos y en los grupos de abajo hacia arriba, tal como se muestra en la escala de niveles que presenta la figura. La siguiente tabla resume algunas de las propiedades atómicas de los elementos de acuerdo a las posiciones que éstas van a tener en la tabla periódica. El número de oxidación lo podemos definir como la carga aparente de un átomo en un determinado compuesto o fórmula. A diferencia de la valencia, el número de oxidación que se asigna a un átomo es negativo o positivo. Existe relación entre el número de oxidación de un elemento y el grupo al que pertenece. El número de oxidación de los elementos del grupo 1A es más uno, el de los elementos del grupo A es más 2 y así sucesivamente hasta adquirirlo. En general, para los elementos representativos, el número de oxidación positivo es igual al número del grupo. El hidrógeno, en la mayoría de compuestos, tiene un número de oxidación más uno, excepto
En los hidruros metálicos, en los cuales presenta un número de oxidación -1. El oxígeno, en la mayoría de compuestos, presenta un estado de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, como el H2O2 y el Na2O2, en cuyo caso presentan oxidaciones de -1, y cuando se combina con el flúor, donde presenta un estado de oxidación +1. La suma de los números de oxidación negativos y positivos siempre debe de tender a cero. En la siguiente tabla se muestran los números de oxidación de los elementos representativos. Véase que los números positivos ascendientes corresponden a los electrones en los orbitales S y en los orbitales P, mientras que los números negativos descendentes corresponden a la cantidad en electrones necesaria para poder completar la configuración electrónica del octete y adquirir la forma del gas noble con su capa de valencia completamente llena. Gracias por su atención prestada en el desarrollo de esta temática, y será hasta una próxima sesión de esta asignatura de Química General.